La sangre es el hilo conductor de nuestras pesadillas. En cada rincón del planeta, bajo cielos distintos y lenguas extrañas, existe una leyenda que se repite, la del ser que regresa de las sombras para reclamar la vida de los vivos. Pero el vampiro no es igual para todos. Hoy cruzamos fronteras para descubrir que la inmortalidad tiene muchas caras y ninguna es lo que esperas. Bienvenidos a un viaje por el mapa del terror, desde los salones europeos hasta las selvas de Asia. Esto es El Vampiro Universal. Nuestro viaje comienza en las brumas del siglo XVIII, mucho antes de que Hollywood pusiera una capa sobre los hombros de un vampiro. En los Balcanes y Europa del Este, el vampirismo no era un cuento de terror, era una emergencia sanitaria. Informes oficiales de médicos y militares de la monarquía de los Habsburgo documentaban casos de exhumaciones necesarias. Aldeas enteras en Serbia y Prusia aseguraban que sus muertos regresaban, pero no regresaban como caballeros elegantes, sino como cuerpos hinchados, con sangre fresca en los labios y un hedor insoportable. En esta época, el vampiro era la explicación que una sociedad rural y supersticiosa daba a fenómenos que la ciencia aún no entendía: la descomposición cadavérica, la tuberculosis y las plagas. Es imposible hablar de Europa sin mencionar el nombre que lo cambió todo: Vlad Drácula. Pero el Drácula histórico, el príncipe de Valaquia, no bebía sangre. Su terror era puramente humano. Conocido como el Empalador, Vlad III defendió sus tierras de los otomanos con una crueldad legendaria. Su apellido, Drácula, que significa dragón por la orden de caballería a la que pertenecía su padre, fue transformado por la literatura en Drácula, el hijo del demonio. Bram Stoker tomó este nombre y la atmósfera de los castillos de Transilvania para crear un puente entre la historia sangrienta de los guerreros medievales y el horror sobrenatural de la época victoriana. Con la publicación de El vampiro de John Polidori y más tarde Drácula, la criatura sufrió una metamorfosis. Pasó de ser un campesino zombie, el Strigoi o Bricolacas, a un aristócrata sofisticado. Este nuevo vampiro europeo representaba el miedo a la sangre corrupta. Era un depredador que se movía por los salones de Londres, seduciendo a la juventud y drenando la vitalidad de una sociedad que se creía civilizada. La palidez extrema, la aversión a la luz y la necesidad de dormir en tierra natal simbolizaban un pasado oscuro que se negaba a morir y que reclamaba su lugar en el mundo moderno. Pero ¿cómo se defendía Europa de este mal? Las tradiciones eran tan brutales como el monstruo. No bastaba con una cruz. En muchas regiones se colocaba una moneda en la boca del difunto para evitar que regresara, o se le enterraba boca abajo para que, si intentaba cavar, se hundiera más en la tierra. La estaca en el corazón tenía un fin práctico: clavar el cuerpo al suelo. El ajo, las semillas de amapola, que se creía que el vampiro debía contar una por una debido a una obsesión compulsiva, y el agua bendita eran las últimas líneas de defensa de un continente que vivía obsesionado con la idea de que la tumba no siempre era el final. Dejamos los castillos europeos para adentrarnos en las selvas de las Islas Filipinas. Aquí el vampiro no es un muerto viviente, sino una criatura de la mitología Aswang, el Manananggal. Su nombre proviene de la palabra Tagala Tangal, que significa separar. El mito nace del miedo a lo oculto dentro de lo cotidiano. De día, la Manananggal es una mujer integrada en la aldea, a menudo descrita como solitaria o de una belleza melancólica. Sin embargo, su presencia se anuncia de noche con un sonido peculiar: el tic-tic. Lo aterrador de este sonido es su engaño. Cuanto más suave suena, más cerca está la criatura de su víctima, utilizando un eco sobrenatural para confundir los sentidos. Al llegar la medianoche, la Manananggal busca un lugar retirado, generalmente entre la vegetación espesa. Allí, mediante el uso de aceites mágicos, su torso se desgarra literalmente de su mitad inferior, mientras sus piernas permanecen de pie, como cáscaras vacías. De su espalda brotan alas de cuero gigantescas, similares a las de un murciélago. Sus intestinos cuelgan y brillan en la oscuridad, emitiendo una luz tenue mientras surca el cielo.
Esta imagen representa uno de los tabúes más profundos, la ruptura del cuerpo humano. Su objetivo principal son las mujeres embarazadas. La criatura se posa sobre los techos de paja y despliega una lengua delgada como un hilo, capaz de atravesar estructuras para alimentarse de la fuerza vital de los no nacidos. A diferencia del vampiro europeo, la Manananggal tiene una debilidad física absoluta. Su poder depende de su capacidad para regresar a su mitad inferior antes del amanecer. Si un cazador encuentra las piernas ocultas en la selva, puede destruirlas sin necesidad de armas mágicas. Basta con frotar sal, cenizas o vinagre sobre el corte de la cintura. Estos elementos impiden que las dos mitades vuelvan a unirse. Al salir el sol, si la criatura no ha recuperado su forma humana, se desintegra en cenizas. Este mito refleja el miedo ancestral a la traición de los sentidos y a los peligros ocultos en la naturaleza salvaje que rodea a la civilización. Viajamos ahora a la China imperial para conocer al Jiangxi. Para entender a este vampiro, debemos entender el transporte de cadáveres. Antiguamente, cuando alguien moría lejos de su hogar, su familia no podía pagar el transporte del cuerpo. Surgió entonces la leyenda de los sacerdotes taoístas que, mediante hechizos, hacían que los muertos caminaran de regreso a su aldea para recibir un entierro digno. Debido al rigor mortis, estos cuerpos no podían doblar las rodillas, por lo que se movían dando pequeños saltos. Con el tiempo, la leyenda se oscureció. Si un alma estaba insatisfecha o el entierro era incorrecto, el cuerpo no solo caminaba, sino que atacaba a los vivos. El Jiangxi no es un depredador de sangre, sino de Qi, la energía vital. Se le describe con la piel de color verde grisáceo o blanco, debido a un hongo que crece en los cadáveres y uñas largas como garras. Al ser un cuerpo rígido, detecta a sus víctimas no por la vista, sino por la respiración. Si te encuentras frente a un Jiangxi, tu única salvación es aguantar la respiración. Para él dejarás de existir. Esta característica lo convierte en un monstruo de una tensión insoportable. Una lucha de resistencia entre el pulmón humano y la paciencia del no muerto. La defensa contra el Jiangxi es un arte ritual. En lugar de estacas, se utilizan talismanes de papel amarillo con inscripciones en sangre de gallo o cinabrio que se pegan en la frente del monstruo para paralizarlo. También se cree que el arroz pegajoso sin cocinar puede extraer el veneno del vampiro y que los espejos de bagua los ahuyentan al obligarlos a ver su propio reflejo descompuesto. En los años 80, el cine de Hong Kong transformó esta figura en un icono cultural con la saga Mr. Vampire, mezclando el terror con la comedia y las artes marciales, pero siempre manteniendo el respeto por el trasfondo espiritual. Desde la elegancia trágica de Europa, pasando por la ruptura visceral en Filipinas, hasta la rigidez ritual de China, el vampiro es el monstruo más versátil de la humanidad. No importa la cultura, estas criaturas representan lo mismo: nuestra lucha eterna contra la muerte y nuestra fascinación por aquello que se niega a descansar en paz. Al final, el vampiro no es más que un espejo de nuestros propios miedos, deseos y la inevitable sombra que todos proyectamos.